Todos han perdido la cabeza por los nuevos MacBooks M3, pero ¿sabes qué? Realmente hay mejores opciones para la compra. Y justo ahora vamos a ver todos los MacBooks existentes para saber cuáles de ellos merece la pena comprar en vez del M3 y cuáles no tanto. Empezamos con el revolucionario MacBook Air M1, que todavía se vende oficialmente en la página web de Apple. Este Mac salió a la venta en noviembre de 2020, 3 años atrás ya, pero para aquel momento fue una verdadera revolución. El paso de los procesadores Intel a los sistemas en el chip de Apple, Apple Silicon, fue un paso tremendo hacia adelante en este progreso tecnológico, porque ninguno de los chips no daba tanta potencia consumiendo tan poca energía. Y eso es la razón clave por la que los chips M son tan revolucionarios. Simplemente unen todos los componentes que están soldados normalmente a la placa base en un mismo chip. Esto reduce mucho la energía necesaria para transmitir la información de un transistor a otro y así se disminuyen mucho las pérdidas de energía. Incluso ahora Apple no hace los chips más potentes del mundo. Seguro que los supercomputadoras que ocupan el lugar de un apartamento son más potentes, pero lo que realmente hacen mejor que todos los rivales es dar mucha potencia en un cuerpo compacto, que a la vez no consume mucha energía. Y en este el chip M1 fue el pionero, fue la verdadera revolución y hasta el momento de hoy, tras 3 años después del lanzamiento, MacBook Air M1 sigue siendo una compra perfecta. Obviamente no es la mejor opción para los trabajos de renderizado de vídeos largos o animaciones 3D, pero para las tareas día a día, para Lightroom, para fotógrafos, Photoshop, para este tipo de cosas, va súper bien. Vale 1.200 euros en la tienda oficial de Apple en España. En este vídeo voy a compartir los precios europeos porque solo en los Estados Unidos los productos de Apple valen mucho menos. En América Latina sé que en muchos países valen incluso más que en España, así que como punto de referencia voy a usar los precios europeos. Entonces 1.200 euros en la tienda oficial. En revendedoras con rebaja seguro que podrás encontrar la versión con media tera de almacenamiento por este dinero, y básicamente es todo lo que necesitas si quieres un dispositivo para trabajo día a día, para estudiantes, incluso para profesores, para diseñadores, para trabajar en Canva o Photoshop, para fotógrafos iniciantes, para trabajo en Lightroom. Pues para todo esto funciona muy bien. Para vídeo hasta 4K 30 fotogramas por segundo también funciona. Los procesa bien, pero 4K 60 fotogramas ya aparecen congelaciones y no da la experiencia fluida de trabajo más. Claro que este Mac no es compatible de ningún modo con el nuevo MacBook Pro M3, pero bueno, vale lo que cuesta al 110%. Es una buena máquina. El segundo modelo es el MacBook Air con el chip M2. Va en dos versiones de diagonal de pantalla, 13 y 15 pulgadas, pero de verdad no hay mucha diferencia más entre esos dos modelos, porque la versión de 15 pulgadas tiene solo mejor conjunto de altavoces tipo sonido estéreo, pero no es gran cosa. La misma pantalla sin 120 Hz, el mismo diseño sin refrigeración activa y aproximadamente 20% más de potencia comparado con el Air M1. ¿Merece la pena este sobrepago de 80 euros? Es que en la tienda oficial realmente vale solo 80 euros más que el Air M1. Sí, vale la pena, pero con una sola condición: no compres MacBook Air M2 de 256 GB. Las versiones de 256 GB de los Airs M2 son muy lentas. Les ponen el almacenamiento lento. No hay este problema en versiones mayores a partir de media tera de memoria, pero de verdad es que Apple pensó que Air M1 era demasiado bueno para el dinero que cuesta y decidieron imponer estas restricciones artificiales de memoria para que la gente opte por las versiones más caras, ¿no? Por lo tanto, si quieres el conjunto más básico y más simple, más asequible, es definitivamente el Air M1, porque con 256 GB de almacenamiento vale no más que un portátil Windows de gama media de precios. Y básicamente pagando este dinero obtienes mucha más potencia y autonomía que podrías obtener si habías comprado un Windows. Pero Air M2 te aconsejo comprar solo con 512 GB de almacenamiento y arriba, por esta limitación artificial de velocidad del almacenamiento. El Air M2 tiene también un par de fichas que lo distinguen del M1, por ejemplo, mejor puerto para los auriculares de alta impedancia, mejor cámara que graba en Full HD y no solo HD como la del Air M1. También pesa un poco menos, la pantalla tiene un poco más de brillo, pues por 80 euros es un buen conjunto de opciones, yo diría, pero otra vez no es un MacBook para las tareas
profesionales. Para los fotógrafos, incluso videógrafos que inician su carrera, sí que sirve, pero probablemente cuando crezcan tus exigencias, cuando tengas que realizar las tareas un poco más complicadas dentro de un par de años, tendrás que cambiarlo al MacBook Pro. Pero es normal, ¿no? No veo nada malo aquí. Siempre crecemos, crecen nuestras exigencias, crece el nivel de profesionalidad, entonces necesitamos mejores herramientas. No sería posible que un hombre de las cavernas con un martillo de piedra pudiera construir los rascacielos, ¿no? Por eso compra primero M1 o M2 y cuando sentirás que te falla la potencia, cambia a una máquina más potente. Pero ojo con el almacenamiento. En MacBook siempre te falta el almacenamiento porque es caro. Para todo MacBook es caro, así que tendrás que usar nubes o discos duros externos. He podido encontrar un buen SSD externo para mis tareas, pero incluso los mejores discos duros a veces fallan. Para eso necesitas tener una herramienta de confianza para la restauración de ficheros perdidos, que puede ser la programación Recovery de Wondershare. Esa programación funciona extremadamente simple. Solo instalas la app y en la ventanita verás todos los discos duros conectados al portátil de los cuales se puede recuperar datos. Eliges un disco fallado, presionas escanear y dentro de unos segundos te muestra el número de archivos que pueden ser restaurados. Pueden ser los ficheros eliminados accidentalmente o por el fallo del disco duro. Presionamos recuperar, elegimos la carpeta para los ficheros restaurados y ya está. Dentro de un par de minutos todo estará recuperado. Recovery tiene la versión gratuita para la restauración de archivos ligeros de menos de 100 megas, así que puedes probar la app completamente gratis. Recupera todo tipo de archivos, incluyendo fotos, documentos y vídeos de todos formatos. Y bueno, dejo el enlace en la descripción ahí abajo y vamos a pasar al siguiente modelo del MacBook que yo compré este año y como consecuencia es la mejor variante para mis tareas para 2023. Este año me compré MacBook Pro M1 Pro porque por la relación calidad-precio me pareció un dispositivo perfecto para mis tareas, pues para la edición de vídeos, para trabajo en Photoshop y también para las tareas menos serias como redacción de guiones, trabajo con fotos, que puede cumplir básicamente cualquier MacBook, incluso MacBook Air M1. Compré este MacBook Pro M1 Pro por $1,700, que es un buen precio, creo. Antes costaba más, pero ya que el modelo ya tiene un par de años, salió a la venta en 2021, entonces se puede encontrar rebajas significativas a este modelo. Por la potencia, M1 Pro es más o menos el mismo como el M3, ¿vale? Según los benchmarks, cede un poco al M3 en rendimiento de un núcleo, pero M1 Pro maneja un poco mejor en las tareas relacionadas con gráfica, pues animaciones, imágenes, este tipo de cosas. Y al fin y al cabo tiene el mismo rendimiento en modo multinúcleo, entonces creo que se puede decir que son los dispositivos más o menos iguales en términos de potencia. De verdad no entiendo mucho qué significan estos parámetros de benchmarks, no soy un geek hasta los huesos, simplemente me gustan los dispositivos Apple por su diseño y comodidad de uso, pues elevan mucho tu productividad al siguiente nivel, pero no soy un tipo geek que sabe todo sobre cada cifra, cada parámetro de benchmarks, no, soy más de los reviews más chill y a la vez de encontrar la mejor relación calidad-precio. Es que no me gusta tirar una casa por la ventana comprando un nuevo MacBook. Primero comparamos y solo después compramos. Es mi regla principal. Bueno, M1 Pro da más o menos lo mismo en términos de rendimiento como el nuevo M3. M3 tiene una pequeña ventaja más, es la pantalla con un poco más brillo máximo, pero no es gran cosa. El M1 Pro ahora vale, pues eso depende de la tienda revendedora. Yo lo pude comprar por $1,700 menos el impuesto porque utilicé el sistema tax free, así que al fin y al cabo me costó como $1,500. El MacBook Pro M3 ahora vale a partir de €2,000, que es mucho más y es bastante poco probable encontrar rebajas ahora mismo porque es la novedad de este año. Las rebajas posiblemente empezarán dentro de 3 meses, 6 meses, pero ahora resulta un poco caro por la potencia que lleva. Entonces mira cuál de esas dos opciones es mejor para ti. $1,700 contra $2,100, con una sola ventaja de tener un poquito más de brillo máximo de pantalla. Por el resto de parámetros son dispositivos totalmente iguales. Para mí la conclusión aquí es obvia, ¿no? Y de los nuevos flamantes MacBooks Pro con M3 Pro y M3 Max, la versión más asequible con M3 Pro vale €2,500 y con M3 Max ya a partir de €4,000, y todo eso por la versión de 14 pulgadas. Las de 16 pulgadas, claro,
que son más caras. Dentro de esta serie de procesadores M3 Pro y M3 Max también hay un poco de diferencia. Hay versiones con más núcleos de gráfica, más RAM, más núcleos de rendimiento, y te puedes configurar un MacBook que te va a costar más de 8.500 euros. Pero bueno, son los portátiles que no compra cada uno. 2-3 mil euros es caro, pero es más o menos que pueden pagar muchos por un dispositivo que te va a servir durante 5-7 años, por ejemplo. Pero 8.000, que es un precio que no todos estarán dispuestos a pagar. Claro que son muy potentes esos nuevos M3 Pro y M3 Max, va sin decir. Pero si quieres ahorrar un poco, pero adquirir más o menos la misma potencia, presta atención a los modelos M2 Pro y M2 Max del año pasado. Son solamente como 15% menos potentes que los nuevos modelos, ¿vale? Solo 15% que no notarás ejecutando muchas tareas. La diferencia entre el M1 Pro y M3 Pro ya es más o menos como 30-40%, y sí que la diferencia se va a notar realizando las tareas más complicadas relacionadas con las redes neuronales o renderizado 3D o montaje de vídeos en 8K, por ejemplo. Pero entre M2 Pro y M3 Pro no hay tanta diferencia. ¿Realmente te importa si el renderizado del vídeo va a tardar 13 minutos en vez de 15 minutos? Sí que es una mejora, pero una mejora muy sutil. Cuando yo pasé del Windows a MacBook, la diferencia en tiempo de renderizado del vídeo fue 4 veces. 15 minutos ahora, y más o menos tardaba 1 hora para renderizar un vídeo antes. Y es una diferencia que realmente importa. Pero si hablamos de 13 minutos contra 15 minutos, pues está bien, pero casi no se nota, dado que tu monedero lo nota todo. El M2 Pro de 14 pulgadas ahora podrás comprar más o menos por 2.300 euros, posiblemente incluso por 2.200 euros. Y el nuevo modelo vale 2.500. Pues hay que pensar bien. Sí que son solamente como 10% del precio extra, pero para mucha gente esos 10% sí que importan. Si no te importa el precio, va por mejor de lo mejor. No hay problema aquí, ¿por qué no? Pero si quieres ahorrar, los M2 Pro, M2 Max son todavía muy potentes y te pueden ahorrar una buena pizca de plata. Así que el Air M1 con 256 GB de almacenamiento para los estudiantes y profesores, Air M2 con media tera o más para las tareas simples, pero a perspectiva de muchos años, M1 Pro para mí es la mejor opción por la relación calidad-precio, y M2 Pro, M2 Max como la joya de la corona, pero la joya un poco más barata que los nuevos MacBooks M3. Así es mi veredicto de hoy. Hasta la próxima.